Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista y para esta semana tenemos, señores, al diputado José Horacio, disidente de posiciones firmes en el Congreso. Bienvenido, José Horacio, al programa Al Filo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Hace tiempo que te estábamos esperando. Claro que sí. Siéntase en su casa. Gracias, así me siento. De inmediato, José Horacio, se aprobó la ley de la reforma electoral, una ley que sobre todo para los diputados del gobierno y también para ciertos diputados de la oposición, fue una ley de los que pudieron sacar. No llegaron quizá a toda una conclusión, o sea, firme de discusión. Sin embargo, ya tenemos una ley. Sí, es una ley que prácticamente deja todo igual. Es una ley que no tiene cambios sustanciosos. Y yo lo dije, lo advertí. Nosotros desaprovechamos una oportunidad hermosísima de poder mejorar muchísimos aspectos del sistema electoral de nuestro país, hacerlo más democrático, haciéndolo más accesible a la ciudadanía común, porque uno de los principales problemas que tiene la política en nuestro país es lo costosa que es. Se ha vuelto demasiado caro hacer política en República Dominicana. Competir por un cargo hay que hablar de buscar cifras multimillonarias. Y eso aleja a la ciudadanía común de la posibilidad de participar, de competir y de hacer aportes. Y en una democracia se supone que todos los ciudadanos tenemos el derecho de elegir y de ser elegidos. Pero si para ser elegidos tenemos que contar con un financiamiento multimillonario, pues entonces solamente pocos podrán ser elegidos y no se vuelve una democracia, sino, ¿verdad?, una democracia de unos pocos, no en la que todo el mundo pueda participar. Y esa oportunidad la perdimos porque pudimos haber bajado los topes de gastos en campaña, pudimos haber establecido sanciones fuertes a quienes excedan esos topes, pero eso no se quiso tocar. Hubo como un acuerdo de dejar... ¿A qué se debió eso? Bueno, porque quienes están allí tomando esas decisiones se favorecen del sistema como funciona ahora. Ustedes pueden creer que, óyeme, todo el mundo tiene derecho de, si quiere, poder aspirar a por ejemplo, una diputación como la oposición. Dice la Constitución. Y entonces, si quiere aspirar a diputado, debe poder competir en condiciones de igualdad con los demás dominicanos que quieran aspirar a esa misma posición. Horacio, y aparte de que ya dejaron esos montos así, ¿quién fiscaliza si se pasaran de ahí? Ese es el tema. Entonces, no solamente unos topes, que para eso que ni haya tope. Óyeme, para ser diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que es la que con mucha honra represento, se podrá gastar, según esta ley, hasta 55 millones de pesos. Eso es un absurdo. O más de ahí. Pero no, lo más absurdo es esto, Ariel, que si tú te excedes de ese tope, no pasa nada, lo único que tienes que pagar es una multa. Entonces, ¿para qué le ponemos el tope? Entonces tú pagas la multa y te quedas con la diputación. No, pero eso es... Entonces, gente que obviamente si gasta esa cifra no le importa gastar, incluye en el presupuesto de la campaña el costo de la multa y punto. ¿Qué estábamos planteando? Bueno, pero vamos a poner sanciones, vamos a poner incluso la inhabilitación de una candidatura que exceda esos montos para garantizar la equidad en la participación, la igualdad en la competencia. Quiero decir que un líder comunitario está vetado de ser un congresista con esta ley que se ha aprobado, porque imagínate tú, ¿quién puede gastar esa cantidad? Porque aparecerá quien la gaste. Estamos hablando de que solamente los riferos, aquellos que se dedican al negocio ilícito, podrán financiar una campaña. Pero aparte de eso, ¿qué cambio sustancial trae esta ley? O sea, porque si la fuimos a reformar, es porque algo se cambió. ¿Qué se cambió? ¿En qué podemos decir que mejoró? ¿O en qué la empeoramos? Bueno, yo creo que quienes auspiciaron esa reforma son los que deben defenderla. Una de las cosas que ellos vendían... Pero la Junta Central Electoral fue parte de la iniciativa. Sí, pero la mayoría de los puntos que puso la Junta Central Electoral que significaban una mejora se quedaron fuera, incluyendo bajar los topes, porque la propuesta que mandó la Junta bajaba significativamente esos topes, que fueron lo que nosotros retomamos. Y sometimos desde el bloque con mi colega Pedro Martínez la propuesta de que se modificara para bajarlos. Y ahí hubo que votar en la pantalla y se vio quiénes estaban a favor y quién en contra de que se bajaran. Y una de las cosas que ya han vendido como un paso de avance es que ahora el escrutinio podrá ser automatizado. El escrutinio es el conteo de los votos. El voto electrónico. No es el voto electrónico, porque el voto será manual. Es el conteo que va a ser electrónico. Parecido a los escáneres. Parecido a los escáneres, exacto. Pero ¿qué es lo que yo digo? Eso no es ningún paso de avance, porque todo el mundo que ha participado en una campaña electoral, en unas elecciones en el país, sabe que el truco está en la alteración de las actas. Y por eso esa famosa frase que alguna vez dio un magistrado de la Junta Central Electoral, de acta mata voto. Bueno. El problema está en las actas. Entonces, ¿de qué te sirve tú poder mandar un acta
a través de un método electrónico de manera fidedigna si el problema no está en el envío y el conteo de las actas? Pero el problema está en el levantamiento de esas actas. Pero el problema... Donde muchas veces hay fraude, no se encuentran los votos tal cual como se expresaron en la urna. Diputado, pero también el problema no está en el software. Bueno. Un software te crea otro software. Sí. Ahí viene el tema del algoritmo, del que hablaba Leonel, de que un algoritmo que alteró el resultado. Pero óyeme, muchos países del mundo han desarrollado sistemas de voto automatizado que generan confianza. Vámonos a Brasil. Óyeme, unas elecciones sumamente polarizadas, sumamente tensas, las últimas, en las que compitió Lula contra Bolsonaro, un presidente en turno, un expresidente desde la oposición aspirando a volver a ser presidente. Muy polarizado. Más de 100 millones de votantes. Sí. Un margen bien estrecho de apenas menos de un punto porcentual de diferencia. Si aquí se da Y al eso, hay final una todo el crisis. mundo confió y se tuvieron que respetar los resultados porque nadie le cree, ¿verdad? Esos son pataleos lo que hizo Bolsonaro. Todo el mundo, nadie puso en tela de juicio o en duda la fiabilidad del sistema de votación que fue electrónico. Entonces, y es una democracia, ¿verdad? En términos, nosotros somos como un niño al lado de la de Brasil, sí, en comparación por el tamaño del país y la cantidad de habitantes que tiene. Entonces, si otros países han logrado desarrollar sistemas que generan esa confianza y esa credibilidad, ¿por qué nosotros no podemos? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que la ley tenía que aprobar el voto automatizado, pero sí debió haber dejado la oportunidad abierta para que vía reglamentaria, con el consenso de los partidos políticos, la Junta lo pudiera implementar cuando estuviéramos listos. Y no que cuando eso se quiere implementar haya que modificar la ley para hacerlo. Y el tema se planteó en algún momento volver al sistema de lista, de arrastre, por lo menos en el caso de los regidores. Esa parte se tocó, se dejó igual. No, pero eso al final se dejó igual. Hubo otras ¿Será propuestas. voto preferencial? Incluso ahí fue el representante de la Fuerza Nacional Progresista y quería incluso eliminar el voto preferencial hasta para los diputados. Yo entiendo que eso hubiera sido un retroceso mayor. Se mantuvo, por eso te digo, esa reforma es prácticamente como dejar todo igual. Igual. Prácticamente, sí. Son detalles los que se modifican. Y se celebra como un logro que se acogieron las sentencias del Tribunal Constitucional que habían anulado algunos de los artículos de la ley electoral. Pero eso no es un logro del Congreso. No, pues eso fue una cosa del Tribunal Constitucional que corrigió parte del tollo que se había hecho con la aprobación de esa ley. Entonces, no, eso, yo dije que eso es una reforma sin sabor, insulsa, que no sabe a nada. Deja todo prácticamente igual. Horacio, Código Penal. Vemos que se ha aprobado ya en primera lectura, me parece que fue. No, ya se aprobó en primera y segunda lectura en el Senado. Ya pasó en el Senado. Sí, ya pasó en el Senado. Ahora va a la Cámara de Diputados. Correcto. Para la próxima legislatura. ¿Qué se va a hacer ahí? Ya hemos visto ya el grupo de chicas que defienden las 3 causales, que han salido a la calle diciendo que se la ha dejado fuera. Hay algunos que dicen que sí están acogidas por lo menos 2 de las causales. ¿Cuál es la verdad? Mira, nosotros hemos echado para atrás, porque el país había aprobado ya un código en el periodo constitucional anterior, que era mucho mejor que este que acaba de salir del Senado, en muchos aspectos. Este código está reviviendo las jurisdicciones penales militares, que ya se habían superado. Este código está dando brecha y cabida para ejercer de manera impune violencia a los niños y niñas en el hogar, cosa que no estaba en el código que se había aprobado en el gobierno anterior. Este código está permitiendo también la discriminación a las personas de la diversidad y las disidencias sexuales, cosa que no estaba en el código anterior, lo protegía y este lo deja en desprotección. O sea, el código anterior me refiero al que se había aprobado en el gobierno anterior. Ese fue el que fue vetado por el Tribunal Constitucional. Ese fue... En el 2016. Sí, por un error de procedimental legislativo. Porque había una observación del Ejecutivo que la aprobó una Cámara, pero la otra no, se promulgó así. Y entonces el Tribunal Constitucional, sin irse incluso al ese fondo, mantenía las causales. Sí, se mantenía las causales. Entonces, en ese sentido también es un retroceso. Entonces, este es un código que lamentablemente es un retroceso con relación a lo que ya se había consensuado en un congreso anterior. Este congreso ha demostrado ser un congreso mucho más conservador, mucho más restrictivo de derechos, que resulta muy lamentable, porque ese no fue el cambio que se vendió. O sea que con este código, ahí tenemos el caso de Santiago, ¿verdad? Usted lo conoce, un policía, lamentablemente mata a un niño de 12 años a un carnaval. Entonces con este código posiblemente lo vaya a jugar una corte militar. Bueno, porque esto aplica ahora para militares que están diferenciados de los policías, sí, pero sí, aplicaría lo mismo si fuera un militar que hubiera cometido ese crimen, entonces claro, que sus pares lo juzguen, ¿no? Eso es inaceptable. No, entonces, el código establece como algunas medidas excepcionales, por ejemplo, si la víctima fuera civil, no aplicaría, pero es que
lo que está tipificado como delito penal debe ir a la justicia ordinaria. Ahora, ya lo que sea una infracción de carácter disciplinario, sí es correcto que vaya a los tribunales disciplinarios de las fuerzas castrenses, pero no lo que se considera delito penal. Entonces, por eso, el Tribunal Constitucional incluso tiene un precedente que habla sobre esto y lo aclara. Y dice que esas jurisdicciones militares son para tratar los temas de carácter disciplinario, no lo que se pueda considerar un delito penal. Por lo tanto, eso debería sacarse de este código, ¿verdad? No debería estar incluido. Y también está el tema de la corrupción, porque en la legislación vigente actualmente, el Código Procesal Penal del país dice que todos los delitos que están tipificados en convenios internacionales que el país ha sido signatario son imprescriptibles. Y el país es signatario de la Convención Internacional contra la Corrupción. Entonces, esos delitos de corrupción son imprescriptibles. Quiere decir que no importa el tiempo que haya pasado, si hay elementos probatorios que permitan perseguirlos, se pueden llevar a la justicia. Y este código entonces crea la prescripción de solo 20 años. Entonces yo digo, estamos echando para atrás, porque si hemos avanzado en considerar que el delito de corrupción se fuga 20 años y ya no lo procesan y queda impune. Pero es un retroceso porque actualmente no. Actualmente se podrán perseguir, son imprescriptibles, no importa el tiempo que haya pasado, porque son convenios internacionales que tipifican esos delitos. ¿Pero quién es que motiva esas reformas? Eso es un gobierno, ¿verdad? O sea, que montó dentro de la Marcha Verde comprometiéndose a luchar contra la corrupción y la impunidad, entonces ahora está aprobando un código que restringe la posibilidad de luchar contra la corrupción. Porque es incoherente. ¿Quién es que propone esa contrarreforma? Porque eso no se escribe solo. ¿Quiénes son los diputados que van con esas barbaridades? Que salgan a la palestra pública y sean denunciados. Hay que ver quiénes son los que han votado. Si ese código se mantiene tal cual salió del Senado, bueno, pues no contará con nuestro apoyo. Nosotros creemos que hay que actualizar la legislación penal, que este país se merece un nuevo código penal, el que tenemos está ya desactualizado, pero que sea un código penal que represente un paso de avance y a la altura de nuestros tiempos. Un código penal moderno, no un código penal de las cavernas como es ese. Pero, José Horacio, ese código estaba, como quien dice, paralizado. Había un punto de contradicción, que era sobre todo el aborto. Se aprobó sin las 3 causales. ¿Cuál es tu opinión referente a eso? Bueno, yo creo que es un código entonces que si se aprueba sin las 3 causales, pone en peligro la vida de las niñas y las mujeres en nuestro país. Porque hay circunstancias. Mira, yo lo decía en otro programa en estos días. Todos los países de Occidente, absolutamente todos los países desarrollados de Occidente, tienen circunstancias en las que permiten a una mujer interrumpir un embarazo, ya sea por causales o por plazos. Todos sin excepción. Entonces yo me pregunto... ¿Usted está con las 3 causales? Claro. ¿Acaso esos países son pro muerte? No, de ninguna manera que no lo son. España, Francia, Suecia, Suiza, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. ¿Esos países son pro muerte? No. Esos países han entendido que prohibir el aborto lleva a la clandestinidad. Y que la clandestinidad pone en riesgo y en peligro la vida de las mujeres y las niñas. Que para combatir, si queremos defender la vida, se hace a través de educación sexual integral. Se hace a través de poner a disposición de las personas métodos anticonceptivos. Se hace a través de ofrecerle alternativa a las mujeres embarazadas para que en un escenario complejo y complicado tengan alternativas de dar en adopción, de poder llevar a cabo ese embarazo. Y ante todas esas alternativas, educación sexual, métodos anticonceptivos y alternativas, si fallan, pues entonces la posibilidad de poderlo hacer de manera segura para que no ponga en riesgo su vida. Ya esta semana hemos visto un caso de una joven que lamentablemente, si hubiera podido hacerlo de manera segura, estuviera viva. Entonces, se prefiere que esté penalizado aunque se mueran mujeres. Pues entonces usted no es pro vida. Usted no se puede hacer llamar pro vida manteniendo una prohibición que pone en riesgo y lleva a la muerte a muchas mujeres y niñas. Pero vámonos al pasado. Recordemos el caso de Emily Peguero que consternó a esta sociedad. Claro que sí. A ella la mataron mientras le estaban practicando un aborto clandestino en un apartamento bajo condiciones inhumanas. Es el mismo caso que vimos en estos Quizá días. ella hubiera podido acceder a un aborto seguro y hoy fuera madre ya, con una pareja que quisiera tener su hijo con ella y estuviera feliz viviendo esos padres, disfrutando de esa hija y esos nietos. Entonces no me diga a mí que la prohibición ¿Cómo vamos a convencer? Es ser pro vida. Pero vamos a convencerla. ¿Cómo vamos a convencer la iglesia? No, yo no quiero convencer a las iglesias. Ellas están jugando su rol y su papel. Ellas hacen bien persuadiendo a su feligresía de no incurrir en un aborto. Ellas lo que no pueden es imponerlo en la ley y sancionando penalmente a quien decide hacerlo. Entonces, ¿Usted piensa que la iglesia presiona a los congresistas? No, yo estoy de acuerdo con que persuadan a sus feligreses.
que acuden a sus templos y le digan, mira, esto es pecado, no lo hagan. Ahora, usted no puede, porque esto es un tema de salud pública, en la ley prohibirlo, porque nos pasa que se nos mueren niñas y que se nos mueren mujeres, porque entonces incurren a hacerlo de una manera insegura que pone en riesgo introduciéndose cosas para sacárselo, una percha, unas pastillas que luego se desangran. ¿Por qué? Porque al final esto se trata de un tema de salud pública y el Estado no puede mezclar la salud pública y la protección de la salud, de la vida, de la dignidad de las niñas y mujeres en la República Dominicana y mezclarlo con un tema religioso que es de la intimidad y de la individualidad de cada quien. O sea, en una sociedad democrática, ¿verdad? Correcto. En la Constitución del año 2010, la del 16 simplemente varía un artículo, la misma. Se planteó la posibilidad de los referéndums. Referéndum. ¿Por qué no hay un diputado allá que plantee que ese tema se lleve a un referéndum? A ver qué opina el pueblo. Y que ya se apruebe definitivamente, porque vemos que estamos dejando de tener un código penal, porque un día son las 3 causales, otro día es la pela, otro día sale otro asunto, y todos los días viene como una cosa nueva que evita que tengamos un código penal acorde a los tiempos. Pues yo he planteado una solución a eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se lo planteé al No presidente se puede Pacheco. poner un plebiscito. Yo le dije, no, vamos a votar el código artículo por artículo. Y lo votamos artículo por artículo. Los artículos que tengan 2/3 partes pasan a formar parte del código. Los que no hay consenso y se quedan fuera. Bueno, entonces, no y así el país tiene un código. Entonces no se ha querido, se quiere votar como porque yo no puedo votar porque estoy en desacuerdo con 5 artículos, pero el código... ¿Con cuáles esos artículos que usted está...? Bueno, el del aborto, Sí. que plantea penalización absoluta, si una niña haya sido violada o corre en peligro su vida, no puede No le interrumpir el puede poner embarazo. la mano el médico. Eso yo no estoy de acuerdo con ese artículo, yo no estoy de acuerdo con la prescripción a los 20 años, yo creo que se debe mantener, de la corrupción, yo creo que se debe mantener imprescriptible. No estoy de acuerdo con un artículo que diga que tú puedes abimar a un muchacho porque es hijo tuyo, para corregirlo. No, hay límites. Es una La exhibición. pela, pero ahí aparece que la pela no será castigable. Ajá, pero óyeme, yo he visto videos en las redes sociales de personas dándole pela a su mascota. Y eso genera una indignación. ¿Cómo le va a dar a ese perrito, un animalito, y una pela así? Concha, qué animal, deberían meterlo preso. Entonces, El último fue Nanita. si eso es a un perrito, y vamos a permitir entonces que le den a los niños y a las niñas. Además, viviendo nosotros en una sociedad tan violenta que nos preguntamos cómo vamos a bajar los niveles de violencia de la sociedad dominicana, donde 2 se matan por un parqueo o por una discusión, Hubo uno que mataron en esta semana por 300 pesos. por Jueves, tener sí. volumen alto. O sea, eso no son nada que justifica llevar a la violencia. Entonces, si de niño nos enseñan que podemos enseñar a nuestros hijos ejerciendo violencia cuando somos adultos, entonces queremos hacerle entender al vecino con violencia que no puede cogerme el parqueo. Queremos hacerle entender al otro que no me puede hablar mal con golpe. Entonces, no, tenemos que entender que la violencia nunca está justificada. La violencia nunca es admisible para solucionar ningún problema, para enseñarle a nadie, para hacerle entender a nadie nada. Una niña que quizá los padres le daban más pela de la cuenta cuando es grande y el marido ejerce violencia contra ella, No, porque para no disciplinar- entiende que alguien, o sea, puede entender quizá que alguien la puede querer porque sus padres la querían y puede darle golpe al mismo tiempo. Entonces acepta que el marido le dé. Pero es que eso está mal. Un esposo no tiene que estar dando golpe a la esposa. Pero que cuando la niña aprendió que tú podías hacerle entender al otro o tratar de explicarle al otro cómo hacer algo dándole golpe. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esos niveles de violencia? Bueno, diciendo que no, las leyes no admiten y permiten violencia nunca. La violencia genera más violencia. Ahí va a entrar el artículo. El otro es el tema de la discriminación. El código, eso no fue una propuesta de José Horacio. El código, cuando llegue al Congreso, que depositó el presidente Alfredo Pacheco y que firmaron todos los voceros, menos yo, que en ese momento era vocero de Alianza País, fue el único de los voceros, de los 8 voceros que no firmó el código. Lo firmó Julito Furcal, Gustavo Sánchez, lo firmó Rubén Maldonado, lo firmó Pirrín, Juan Dionisio, Todos los partidos. hasta Elías Wessing lo firmó. Y ese código decía que tú no puedes discriminar a una persona en base a su orientación sexual. Entonces, ahora eso se eliminó. Y cuando yo digo, no, pero espérate, eso hay que reponerlo, porque nosotros no le podemos decir a un país que en este país tú puedes discriminar a alguien por su preferencia sexual. No, eso simplemente, eso es como tu color de piel, como tu edad, como tu religión, No se le como tu abre, opinión se le- política. Tú no puedes discriminar a alguien por ninguno de esos motivos. ¿Entiendes? Entonces, no, se quita. Se abre una Entonces yo brecha digo, a no, pero muchas espérate, cosas. eso tiene que estar ahí. Porque
vivimos en una sociedad en la que queremos promover la paz, en la que queremos promover el respeto de todas las personas y su no discriminación. El artículo 39 de la Constitución dice: todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos. Así es. Entonces, ¿por qué se elimina solamente eso? No se eliminó ningún otro elemento por el cual no se puede discriminar. Entonces yo digo, ahí vamos a reintroducirlo, porque eso no fue, también eso estaba en el código que ellos firmaron y ahora lo quisieron sacar. Entonces, ahí están los 5 puntos, me parece. Sí, claro. José Horacio, antes, bueno, porque contigo el tiempo se va rápido. ¿Cuál es tu opinión referente a las decisiones muchas veces que toma el presidente de la República, manda un proyecto de ley, luego que la población se indigna, entonces comienza a retirar? ¿Cuál es referente al presidente de la República a esa situación? Yo creo que este es un gobierno muy populista, que toma acciones y medidas no sobre la base del entendimiento de que esta medida o no el país la necesita, sino que tan populares son. Y cuando tú eres una persona de Estado, eso no lo hacen estadistas, eso lo hacen populistas. Cuando tú gobiernas un país, hay medidas a veces que son necesarias y pueden no ser populares. Pero hay que tomarlas. Y hay que tomarlas. Pero tú no puedes cada paso que das, hacerlo en base a un termómetro de si a la gente le gusta lo que yo hago o no. Porque entonces, ¿cuál es tu convicción? ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿Cómo tú entiendes que se deben solucionar? Y no estoy hablando de ningún proyecto particular, sino en sentido general, porque es una práctica frecuente de este gobierno. Bueno, recordemos cuando se sometió a una reforma fiscal al Congreso. O sea, y era oportuno en ese momento. No, pero escondida en la ley de presupuesto, porque no era formalmente una reforma fiscal, era una ley de presupuesto que para el presupuesto del año siguiente aumentaba, quitaba, ponía muchísimos impuestos. Y la tuvieron que echar para atrás. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es el plan? Entonces es como que yo pruebo a ver si la gente se queda tranquila, si se queda tranquila, le doy para allá, si no recojo. Pero eso me parece a mí una falta de sentido de responsabilidad. Y además de convicciones, de improvisación también. Deja una muestra de improvisación, de que la cosa se hace sin haberla analizado bien o estudiado bien o calculado bien. Y bueno, preocupa, ¿verdad? Ser gobernado por personas que tú sientes que están improvisando. José Horacio, antes de que terminemos, Opción Democrática, Ariel. para allá que voy, tenemos un partido, ustedes vienen de una ruptura con Alianza País, que fue el partido que te eligió como diputado, donde la gente votó para que tú estés en una curul, pero ahora ustedes tienen un nuevo proyecto, que es Opción Democrática, que no es tan nuevo, yo vengo escuchándolo hace tiempo, pero quizás ustedes no se habían dedicado a trabajar en él. Hablan un poco de Opción Democrática. Y que él es vicepresidente. Exacto. No, me siento muy contento de estar construyendo una nueva plataforma de participación política para que toda la gente que cree en la justicia social, que cree en la protección del medio ambiente, en la defensa de los derechos humanos, que cree en una justicia independiente, pueda hacerlo desde un espacio que asuma estos temas como propios. Y en eso consiste Opción Democrática. Nosotros, las puertas de nuestro partido están abiertas para toda esa gente que quiera tener un espacio de participación política enfocado en ideas a favor del bien común. Y lo demostramos, ¿verdad?, en los espacios que ocupamos actualmente, con mi asiento en el Congreso, con la regiduría de Mario Sosa en el Distrito Nacional. Estamos impulsando esa buena política, que no es más que una acción colectiva por el bienestar colectivo, que es transparente, que rinde cuentas, que lucha en cada caso por el bien común y puede dar respuesta de cara a la ciudadanía de cada una de las decisiones que tomas, las toma de la mano de la ciudadanía que escucha. Y eso es lo que estamos impulsando y estamos trabajando desde Opción Democrática para llevar al Congreso Nacional, a los ayuntamientos y proponer a la presidencia una alternativa que se comprometa con valores progresistas, en el que el centro de la discusión política sea cómo la gente va a vivir mejor, con dignidad. Correcto. Con calidad de vida. ¿Está listo, perdón Ariel, está listo ya para tu reelección? Bueno, eso es lo que estamos en este momento justamente evaluando, considerando y pronto tomaremos ya una decisión definitiva que daremos a conocer. Es así, José Horacio. Se habla por ahí, no es nada que esté ya concretizado, de que probablemente se forme en este año un bloque opositor. Un bloque opositor que estaría el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, algunos partidos que ya están desintiendo de este gobierno. Opción Democrática pactaría con esos partidos, siendo ustedes una opción que quizá en algún momento pudo rivalizar en términos ideológicos. Mira, Opción Democrática no tiene vocación de soledad, pero cualquier acuerdo político sería sobre la base de puntos comunes, programáticos.
no sobre el simple cálculo electoral. Entonces nosotros estamos abiertos a discutir puntos en común que tenemos de reformas que este país tiene que avanzar. Pienso en reformas importantes como la reforma de la seguridad social para garantizar pensiones dignas que los trabajadores dominicanos no tienen con el sistema de AFP. Cómo vamos a garantizar acceso universal a servicios de salud de calidad que la población dominicana no tiene garantizada con las ARS cuando tiene enfermedades, ¿verdad?, que se complican. Reformas que nos permitan que los dominicanos disfruten de mejores salarios que no alcanzan, ¿verdad?, para tener una vida digna, y hay que vivir del pluriempleo o de las remesas que nos envían de fuera. Reformas que nos permitan tener un sistema de transporte público eficiente, de calidad, digno, en el que la gente pueda prescindir del vehículo, que no tenga que depender de un vehículo para poder trasladarse y moverse en las ciudades o entre una ciudad y otra. Entonces, sobre cómo vamos a solucionar cada uno de esos problemas, nosotros si nos podemos poner de acuerdo en eso está primero. Y ya entonces el cálculo electoral es secundario. Cómo vamos también a tener una justicia verdaderamente independiente, que combate y persiga la corrupción y que ponga fin a la impunidad. Cómo vamos a tomarnos en serio la amenaza del cambio climático, que representa una verdadera amenaza para la República Dominicana, siendo nosotros uno de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, si podemos poner esos temas en el centro, pues entonces podremos hacer alianza. Gracias, José Horacio. Gracias, señores, por estar con nosotros. Los invitamos para que siga en la programación del canal. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Al Filo RD. Nos puedes escribir al correo programa alfilo@gmail.com y visita nuestra